través de la zona donde colocaste el anestésico local, queda bloqueado. Queda bloqueado por distintos mecanismos. El mecanismo o la hipótesis más aceptada es que se bloquea el intercambio iónico y así no se produce el impulso nervioso saltatorio. De esa manera, entonces bloquea la conducción del impulso nervioso, siempre reversible. Cuando el anestésico es metabolizado, entonces desaparece su efecto completamente. ¿Cuáles son los objetivos? Suprimir de forma selectiva la conducción nerviosa, reducir la actividad eferente. Marian, Maita, vos, mija, no escucháis o qué te pasa. Arriba dice asistencia y está un link. Por favor, entiendan. O sea, ¿cómo hago? Lo pongo en una pizarra con peras y manzanas. Es una cosa increíble. Los anestésicos locales lo podemos dividir en, según su estructura química, en amidas y ésteres. Las amidas, mira, hay otra más. Hay otra más. Mariopsi Zapata tampoco no entiende español. Nicole tampoco entiende español. O sea, hay que decírselo en inglés, o en francés, o en italiano. Yo no sé en qué idioma se lo digo, porque no entienden el idioma español, ¿será? Debe ser eso. Bueno, pero usted lee arriba. Si tú acabas de llegar, tienes que leer arriba. Si esto fuera un salón de clase, tú no puedes entrar. Mi número de cédula es este, no. Pana, tienes que leer arriba primero qué es lo que está pasando en el salón de clase. Ya usen el sentido común. Cuando ustedes llegan a un lugar, entran y dicen 18, 24, 3. No, ustedes tienen que esperar a ver qué está pasando, pues, cómo son las cosas. Cosa de loco. Seguir instrucciones, eso es lo más fácil. Sentido común, educación. Tú entras y primero ves qué está pasando, lees. Arriba dice asistencia. Un formulario, le das clic, te metes y la llenas. Eso es todo. O si no, retrocedes en el chat y ves que arriba está la cosa. Ok, sigamos aquí. Espero no, perdón por las interrupciones, pero es que es inevitable. Es inevitable. Ajá. Según su estructura química tenemos amidas y ésteres. Las amidas ya se han dejado de usar porque son muy tóxicas, entonces se ha dejado de usar las amidas. Los ésteres son los que más se usan comúnmente como sobre todo, perdón, de las amidas, que me hicieron confundir, perdón. Las amidas son las que usamos hoy día. La articaína es una combinación, no es una amida completa, sino que tiene una combinación entre amida y éster, pero es más amida que éster. Además, ahí tenemos la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, todas las que terminen en caína. Bueno, casi todas, menos la cocaína, mucho cuidado. Pero la articaína, la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, que es lo que más usamos comúnmente, sobre todo la lidocaína, son amidas. Luego tenemos los ésteres. Los ésteres ya no se usan mucho. Ahí está la benzocaína, que se usaba de manera tópica y se ha dejado de usar. La procaína, que también se ha dejado de usar. Y la cocaína, que fue como el origen de todas las demás, que espero que ustedes no la usen con otros fines, ¿no? Digo yo. Tampoco. Ok. ¿Cuáles son esto es importante, esto es pregunta examen, esto es fundamental. ¿Cuáles son los componentes del cartucho de anestesia? ¿Cuáles son los componentes de ese cartucho de anestesia? Primero hay que saber que un cartucho de anestesia contiene 1.8 centímetros cúbicos o 1.8 mililitros. No de anestésico local, sino es su contenido completo. Si tú agarraras un carpool o cartucho de anestesia, agarraras un carpool y le sacas el émbolo y le metes Coca-Cola, ahí cabe 1.8 cc o 1.8 ml. Ese es el contenido completo. Ahora, ¿qué hay en ese 1.8 cc? En ese 1.8 cc tenemos estos componentes. Estos son los componentes. Tenemos el anestésico local, propiamente dicho, llámese lidocaína, mepivacaína, cualquier anestésico local. Discúlpenme un segundito aquí para responder un mensaje y ya continuamos.
Ajá. Entonces, yo no sé qué le pasa a Feli Ángela que no sabe ver videos en YouTube. Se apuesto que si fuera un video de reggaetón, lo estuviera viendo perfecto, sin falla. Pero como en una clase, no sabe. Usted lo hace porque todo el mundo sabe usar YouTube. ¿Quién no sabe usar YouTube? La cosa de hasta los viejos saben usar YouTube. Ajá. ¿Cuáles son los componentes del cartucho de anestesia? ¿Qué hay dentro del cartucho? Eso es fundamental saberlo. Ahí tenemos el anestésico local, propiamente dicho, llámese lidocaína, mepivacaína, el vasoconstrictor en caso de que lo tuviera o tuviese, porque hay unos que no tienen vasoconstrictor, solamente la lidocaína y no tiene vasoconstrictor. Tenemos el metabisulfito sódico, que es el agente estabilizante del vasoconstrictor más común, es el más común, no siempre es el mismo, pero es el más común, está en caso que haya vasoconstrictor, porque si no, no lo tuviera. El metilparabeno, que es el estabilizante del anestésico, que además es el principal causante de alergias, es el principal alergeno, es el metilparabeno, el principal. Los pacientes son más alérgicos al metilparabeno que al anestésico local propiamente dicho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el vehículo, que es una solución isotónica, que bueno, le permite al anestésico su difusión. Déjenme dar una cosa aquí. Le permite al anestésico su difusión. Entonces, ya saben cuáles son los componentes del carpulo, del cartucho anestésico. Se puede llamar carpulo, se puede llamar cartucho anestésico. Hay otros agentes estabilizantes, como dice por aquí Camila, no son tan comunes. De verdad no sé los nombres de memoria, porque son nombres químicos puros, pero estos son los más comunes. Lo importante es saber que existe un agente estabilizante para el vasoconstrictor y un agente estabilizante para el anestésico local. Cada uno tiene su agente estabilizante. Ahora, tenemos dos especificaciones. Una para el vasoconstrictor y otra para el anestésico local. El anestésico local viene en varias presentaciones. Puede venir al 2, puede venir al 3% o puede venir al 4%. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que esté al 2, que esté al 3 o que esté al 4%? Significa la concentración de el anestésico local en esa dilución que yo les dije de ese 1.8 ml. ¿Cuál es la concentración que tiene ese anestésico local? Si tenemos, ayúdenme con esto a ver, ¿cuál es el 1% de 1000? ¿Cuál es el 1% de 1000? Escríbanlo ahí a ver. Y díganme también cuál es el 1% de 1800. ¿Cuál es el 1% de 1000 y cuál es el 1% de 1800? Por ahí Carlos Miguel pregunta, en algunas teorías me han salido que algunos anestésicos tienen en su composición al EDTA como estabilizante. Sí, puede tenerlo también porque eso no es un estabilizante sino un conservante. Es un conservante. Pudiera tenerlo. Ajá, perfecto, Juan. 10 de 1000, ¿verdad? Y de 1800 es 18. Es 18. ¿Qué significa esto? Que si el cartucho estuviera concentrado al 1%, como ahí tenemos 1.8 mililitros, estaríamos hablando de que tendríamos 18 miligramos. Exactamente, el 1% es 18. Entonces, si estuviera el 1%, tendríamos 18 miligramos. De ahí viene el porcentaje. De ahí viene el porcentaje. Pero como no viene el 1%, sino que viene el 2%, simplemente multiplicamos 18 por 2. 18 por 2 nos da 36. Si viene al 3%, 18 por 3, 54. Si viene al 4%, que la articaína viene al 4%, multiplicamos entonces 18 por 4 y 18 por 4 nos da 72. Ese es el significado del porcentaje. El porcentaje no significa si tiene o no vasoconstrictor, sino que simplemente en las casas comerciales popularizaron que al 2% tenía vasoconstrictor y al 3% no tenía vasoconstrictor, pero no tiene relación una cosa con la otra.
el porcentaje tiene que ver es con la cantidad de anestésico local. Es decir, si yo le pregunto en algún momento a ustedes cuántos miligramos hay en 7 cartuchos de anestesia al 3%, entonces ustedes tendrían que multiplicar 3 por 18 y el resultado por 7 para saber cuánto hay en total. Ahí se calcula también la dosis máxima del anestésico, que eso creo que se lo dieron en cirugía 1, si no me equivoco. Ok. Entonces, continuando por aquí. Muy bien a Sara Fayad, que puso ahí 18. Y Octavio también, y Yusdelis, y Feliángela, que ya puede escuchar, también. Ok, perfecto. Ahora, el vasoconstrictor viene expresada no en concentración, sino en dilución. 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 200 e incluso 1 en 80.000. ¿Qué significa? Que hay una parte de vasoconstrictor por 80.000. Es como si yo agarrara, por ejemplo, imagínense que estoy haciendo una pizza. Y en la pizza agarro y coloco, estoy haciendo la masa de la pizza. Y en la masa de la pizza digo, tengo una parte de harina por 10 partes de agua. Las que cocinan saben que es así. Es como decir, una cucharada de harina por 10 cucharadas de agua. Eso es lo que pasa con el vasoconstrictor. Tengo una cucharada de vasoconstrictor por 100.000 cucharadas de solución fisiológica o de agua. Por eso la dilución es 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 200.000. ¿Entendieron ese ejemplo? ¿O fue un ejemplo muy loco? Yo estoy un poco loco y doy ejemplos locos, porque los locos damos ejemplos locos, pero a veces los ejemplos locos se entienden y a veces no. Pero entonces, díganme ustedes si lo entendieron o no lo entendieron. Hoy me fallaron los soniditos, chicos, que yo pongo. Déjame ver si los puedo arreglar. Creo que no. Si acaso. Ajá. Y continuamos entonces. Ahora, vamos a hacer un repaso anatómico rápido. No se lo merecen ustedes porque la clase pasada ustedes no aparecieron. O sea, la gente no le interesó, no se conectó. Y bueno, ustedes, dijeron nada. No vemos la clase y no pasa nada. Entonces, la gente, no, que está fuera de lugar porque eso no es así, que ustedes que dio clase vista, que la cosa, ay, mira. Prepárense que ahora es que le falta. Pero bueno, así son las cosas. Entonces tenemos que hablar un poquito del trigémino. El trigémino quinto paracranial, encargado de la inervación sensitiva de casi toda la cara y toda la cavidad bucal, sí, por completo, que es lo que nos interesa en este momento. Y además la inervación motora de los músculos de la masticación. Llámese temporal, macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar. Y ya. Ok. Ajá, sí entendieron. Muy bien, perfecto. Entonces de aquí, ¿cuáles nervios vamos a anestesiar nosotros? Del oftálmico no vamos a anestesiar a ninguno. ¿Por qué no vamos a anestesiar a ninguno? Porque el señor oftálmico no tiene nervios, o digamos que no tiene presencia en la cavidad bucal, para nada. Entonces, del oftálmico no nos preocupamos por ninguno. Del maxilar sí, por supuesto, porque aquí vamos a anestesiar ¿cuál? El infraorbitario, porque el infraorbitario, presten atención, el infraorbitario inerva el labio superior, todo el labio superior, y además inerva también la mucosa del seno maxilar. Entonces, el infraorbitario hay que anestesiarlo. ¿Cuáles más anestesiamos? Ahí anestesiamos el nervio palatino mayor, el nervio palatino menor y los nervios alveolares, que son alveolares superiores anteriores, medios y posteriores. Se forman un plexo entre el nervio alveolar anterior y medio y ellos se distribuyen para inervar todos los dientes o todos los alvéolos en caso de que no haya dientes. Aquí podemos ver cuál es ese plexo. Aquí vemos, esto es la rama maxilar, esto es el foramen rotundo, que antes se llamaba redondo mayor, esto es fisura orbital inferior, aquí está la fosa pterigopalatina, esto es ganglio pterigopalatino, esto es piso de seno maxilar, techo de seno maxilar, y el techo de seno maxilar es piso de órbita. Aquí va discurriendo este nervio, entra primero en un canal que se llama infraorbitario,
Luego el canal se convierte en un conducto del mismo nombre y emergen por el foramen del mismo nombre, es decir, infraorbitario. Da 3 ramas, una rama labial para el labio superior, una nasal para el ala de la nariz y una rama palpebral para el párpado inferior, netamente sensitivo completamente. Pero además del infraorbitario salen todas las ramas para inervar el seno maxilar por completo y salen también los nervios alveolares anteriores y alveolares medios. En cambio, el alveolar posterior, que viene de aquí, sale del tronco principal del nervio maxilar, pasa a través o dentro, discurre dentro de la fosa ptericopalatina y entra por estas foraminas de la tuberosidad maxilar y va para los molares posteriores. El nervio mandibular, ¿cuál tenemos que tener en cuenta? El nervio mandibular vamos a tener en cuenta, por supuesto, el nervio alveolar inferior, que inerva todos los dientes o todos los alvéolos de una arcada y la otra. El nervio mentoniano, que el nervio mentoniano, ojo con eso, el nervio mentoniano no inerva dientes. El nervio mentoniano no inerva ningún diente. El nervio mentoniano inerva la mucosa y también inerva el labio y la piel de la región mentoniana, pero dientes no. El nervio mentoniano, repito, no inerva dientes, no inerva ningún diente, ninguno. Ok. Entonces, el nervio bucal, que es este señor que está aquí afuera, que él inerva la mucosa bucal hasta mesial del 6 y desde, digamos, de distal del 5 hacia adelante, lo inerva el mentoniano, la mucosa, no inerva, no es que va a inervar el diente no lo inerva. Estaba intentando hacer algo aquí. Ok, entonces, si se duerme, le lanzo esto. Ajá. Díganme ustedes ahora. Entonces, ahí tenemos alveolar inferior, bucal y lingual. El lingual inerva toda la mucosa lingual. Listo. A ver. Vamos a buscar aquí la lista. Bueno, hoy le voy a preguntar lo que están ahí. Le voy a preguntar lo que están aquí en la lista, en el grupo, pues. A ver, por lo menos. A ver, María Ángel Lione. María Ángel. Está María Ángel a la 1, María Ángel a las 2, María Ángel a las 3. Como que María Ángel no está. María Ángel yo creo que no está. Antes de repetir, yo estoy preguntando a ver si María Ángel Lione está, que no está. Vamos a ver quién más anda por aquí. Patricia no tiene apellido, simplemente Patricia. Patricia está, Patricia a la 1, Patricia a las 2, Patricia a las 3. Andrea Martínez a la 1. Ah, María Ángel sí está. María Ángel, ¿cuáles son los nervios que se anestesian en el maxilar? En el maxilar. ¿Cuáles son los nervios que se anestesian en el maxilar, María Ángel? Ah, sí está, se salvó, ahí está. Vamos a ver. Sara Fayad, Sara está, vamos a ver si sigue, porque puede ser que dejen el YouTube abierto y se vayan a ver. Hay una novela en Netflix buena que se llama Café con aroma de mujer, que ya yo la estoy terminando y ahorita más tarde la voy a ver, entonces quizás se vaya a ver. Sara Fayad, está Sara a la 1, Sara a las 2, Sara a las 3. Yo sé que no es que llegan tarde los mensajes, sino que lo que yo digo, ustedes lo escuchan unos 10 segundos más tarde. Ajá, muy bien. María Ángel dijo el palatino mayor, el palatino menor. Muy bien. María Ángel está pendiente. Sara apareció. Sara, ¿cuáles son los nervios de la mandíbula? Los nervios anestesiar en la mandíbula, que yo dije ahorita. A ver, Sara, ya que estás por ahí, lánzate los nervios en la mandíbula. Y Marbeli Segura, que Marbeli Segura debe estar segura de lo que va a decir. Marbeli está por ahí. Marbeli Segura a la 1, Marbeli Segura a las 2, Marbeli Segura a las 3. Vamos a ver si está o no está. Marbeli está, Marbeli no está, Marbeli sí está, Marbeli no está. Es como una canción. Yo creo que Marbeli no está. Ahí sí la perdimos. A Marbelis.
Vamos a ver quién más. Mira, Mr. Ward. A ti nadie te está preguntando, Mr. Ward. Nadie te está preguntando. Yo le pregunté a Sara y le pregunté a María Ángel y ahora le pregunté a Marbelis. Ahí está Marbelis. Marbelis apareció. Ajá, Marbelis, dime algo. Dime cuáles son los componentes del cartucho de anestesia. La gente aparece, uno de los hombres, pum, aparecen de repente. ¿Cuáles son los componentes del cartucho de anestesia? Mientras me dice Marbelis eso, yo voy a repetir los nervios. Fácil, muchachos. Muy fácil. En maxilar, anoten ahí, en maxilar ustedes tienen que estar pendientes de estos nervios. Infraorbitario, nervio infraorbitario inerva, seno maxilar, labio superior, alveolar anterior, medio y posterior. El alveolar anterior inerva de canino a canino. El alveolar medio inerva los premolares. Y una parte del 6 en algún momento, del primer molar, en algunas ocasiones. Y el alveolar posterior, superior posterior, los molares, por supuesto. Palatino mayor y palatino menor. Palatino mayor inerva toda la mucosa palatina de la porción de paladar duro. Palatino menor inerva el paladar blando y faltaba uno, el naso palatino. Naso palatino inerva la porción anterior de canino hacia adelante. La porción anterior, igual ya lo vamos a ver ahorita graficado ahí. Ajá. Mandíbula, alveolar inferior para todos los alvéolos y todos los dientes. Lingual para toda la mucosa lingual. Bucal para la mucosa hasta mesial del 6 y mentoniano del 6 hacia adelante, además el labio inferior. Muy bien por Sara que dijo alveolar inferior, lingual y mentoniano. Muy bien, un aplauso. Yo le voy a dar un aplauso, pasa que no me está funcionando mi aparatico y como llegué corriendo no lo pude arreglar. Para la próxima clase se los prometo. Aquí está, mira, un aplauso para Sara. Se lo merece. Marbelis no respondió la pregunta. Ajá. ¿Cuál es el instrumental necesario para anestesiar? ¿Qué necesitamos para anestesiar? Para anestesiar necesitamos, por supuesto, guantes, pero nadie le va a meter la mano al otro sin guante, al menos que sea para otra cosa. Un separador, puede ser el separador de Minnesota, separador de Selden o el espejo. Si es cirugía, debería ser el separador de Minnesota. En cirugía nadie separa con espejo, no, los cirujanos no tenemos espejo, tenemos separadores de Minnesota. La pinza puede ser una pinza algodonera, una pinza de Daxon y la jeringa, por supuesto. Aguja corta o larga, dependiendo de la técnica. Y la anestesia tópica ya hoy en día no se usa mucho y en cirugía tampoco, pero en odontopediatría sí, eso es válido. Posición del paciente. La paciente o el paciente, que no todas tienen las pestañas así como esta paciente, pero bueno, debería estar a la altura de los codos. La boca del paciente debe estar a la altura de los codos para su facilidad, para la comodidad del paciente y la comodidad de nosotros. El paciente puede mover la cabeza, es decir, no tenemos que decirle al paciente que mueva la cabeza hacia un lado o hacia otro, no tenemos que movernos hacia otro lado, sino que el paciente pueda mover la cabeza. Mira, muy bien por Marbelis Segura, también merece, por supuesto, un aplauso para Marbelis. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso a Marbelis. Ahí está el aplauso de Marbelis. Un aplauso para Marbelis. Ok. Se puede hacer un barrido mecánico antes de anestesiar para eliminar a ciertos microorganismos que estén en la zona. No se van a eliminar totalmente, pero se eliminan algunos microorganismos. Ya esto lo hablamos. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? La técnica, déjame quitar la cámara aquí porque estoy tapando ahí y yo no soy muy bonito como para que me estén viendo. Entonces, quito la cámara. Ajá. ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas son: para el alveolar superior anterior, muy sencillo, se retrae el labio, la aguja se dispone a 45 grados con respecto al hueso, el bisel siempre viendo hacia abajo, siempre viendo al hueso, se perfora la mucosa y se apunta, es decir, vas a dirigir la aguja hasta lo que es el ápice del diente a anestesiar. Ahí no hay que tener miedo, ahí no hay nada. Ahí no hay nervios, ahí no hay arterias, ahí no hay músculo, ahí lo que hay es hueso. Entonces, después de la mucosa, lo que hay es hueso, no hay que tener miedo a nada. Ahí se deposita lentamente al menos medio cartucho, medio carpul o el carpul completo. En ocasiones se forma ahí como una especie de un aumento de volumen, como una bolita. Eso es normal, no hay que asustarse tampoco por eso. Aquí está el ejemplo, fíjense ustedes cómo debería ser. Aguja 45 grados, bisel viendo hacia el hueso, ápice del diente anestesiado. Ahí está la región anterior, esto es lo más doloroso del mundo. El frenillo es muy, muy doloroso, esto es más doloroso que cuando te deja la novia.
pero hay que hacerlo en algunas ocasiones, sobre todo cuando se va a operar el frenillo, una frenilectomía. Entonces, alveolar medio es exactamente la misma técnica. La única diferencia es que aquí vamos a separar labio y carrillo, pero de la misma manera, aguja a 45 grados, bisel viendo hacia el hueso, se penetra la mucosa o perfora la mucosa, se toca hueso y se infiltra. Siempre hay que tocar hueso en esta técnica anestésica, siempre. Ahí está el alveolar medio, muy sencillo. Alveolar posterior, exactamente lo mismo. Se retrae labio y carrillo, aquí más carrillo que labio, con el Minnesota o con un separador. Evitar hacerlo con el dedo sota, hacerlo siempre con el Minnesota. Entonces se perfora la mucosa, se toca hueso, se retira un poco la aguja y se infiltra lentamente. Siempre lentamente. ¿Por qué lentamente? Porque así le duele menos al paciente. Las cosas lentas duelen menos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso que lento duele menos? ¿Quién dice que es cierto y quién dice que es falso? Escucho ahí su respuesta. Ajá. Fíjense ustedes. Entonces aquí 45 grados, se toca hueso. El bisel, siempre viendo hacia abajo, siempre. El tejido se coloca isquémico, bien como dice Camila, producto del vasoconstrictor. Producto del vasoconstrictor, por eso. Todos dicen que es cierto. Muy bien. Me parece bien que todos estén de acuerdo que es cierto. Hay gente que se ríe, pero es la anestesia. Ese nombre sí está difícil. Yabdelimar. Ahí juntaron Javier con Deli. Juntaron como 4 nombres para que saliera el tuyo. Dice en algunos casos. Ajá. Por aquí Carlos dice, profe, ¿puede decir los puntos anatómicos para alveolares superiores? El ápice del diente. Retraes y apuntas al ápice del diente y no hay más nada. Simplemente retraes, como está acá, se retrae y el ápice de aquí está anestesiando el alveolar posterior, ¿ves? Aquí van a hacer la exodoncia del 7, por ejemplo. En este otro, fíjense ustedes, simplemente el ápice del diente, ¿ves? El ápice del diente y listo, sin mayor complicación. Ok. O sea, no tiene puntos anatómicos como las otras técnicas que vamos a ver. Por ejemplo, el nasopalatino sí tiene puntos anatómicos importantes. Para el nasopalatino, recuerden ustedes que el nasopalatino inerva desde los caninos hacia adelante, toda la premaxila, toda la mucosa de la premaxila. Siempre hay que anestesiarlo porque vamos a hacer sindemostomía y vamos a tratar esos dientes por ahí, ¿no? Entonces, el nasopalatino, ¿cómo se anestesia? Para el nasopalatino simplemente trazamos una línea imaginaria que va de canino a canino y en el cruce de esa línea con el rafe medio palatino, ahí es donde se coloca la anestesia. No se coloca en la papila aquí incisiva, en la papila palatina, no. Se coloca una línea imaginaria que va de canino a canino y luego una línea que va por el rafe medio y donde se cruzan, ahí se coloca la anestesia. Duele mucho, muchísimo, muchísimo. Solo se colocan unas gotitas, un poquito de filtración nada más, porque es muy, muy, muy doloroso. Anestesia del nervio palatino mayor. Para el palatino mayor, recuerden ustedes que el palatino mayor inerva la mucosa palatina desde el 8, toda esta zona, incluso hasta los premolares. Luego del canino hacia adelante va el nasopalatino, pero esos son plexos y siempre esa inervación es como compartida. Es una inervación bastante compartida. Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla por ahí. Yo con gusto se las voy respondiendo de una vez. Para el palatino mayor, la técnica de ubicación es la siguiente. Aquí dividimos el paladar en 2 a través del rafe medio y luego lo volvemos a dividir en 2. O sea, la mitad de la mitad del paladar. Esto que ustedes están viendo aquí es eso. Esto es la mitad del paladar y esto a su vez es la mitad de la mitad del paladar. Es como la canción de la mamá, pero aquí es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del paladar. Entonces, la mitad del paladar y luego vamos a trazar una línea que va desde el diente a anestesiar y que se una con esta línea de la mitad del paladar. Es una línea imaginaria totalmente. Ya luego con la práctica no hay que estar trazando líneas imaginarias. Pero cuando se empieza es muy importante hacer esto. ¿Por qué? Porque la anestesia no se debe colocar pegada a los dientes y tampoco se debe colocar en el centro del paladar. Entonces ahí debería ser la anestesia.
¿En dónde es la ubicación dependiendo del diente? Va a depender del diente anestesiado. El foramen siempre está por acá, en distal del segundo molar. Fíjense ustedes, este es el segundo molar y el foramen está aquí, pero es muy variable. Entonces nosotros no siempre vamos a buscar el foramen. Nosotros vamos a buscar el diente que vamos a anestesiar. Si vamos a sacar el 7, entonces la colocamos acá, la anestesia. Fíjense ustedes, la colocamos acá. Si vamos a sacar el 6, la colocamos acá. Si vamos a sacar este premolar, la colocamos acá. ¿Sí me entiendes? Claro, el palatino mayor para las unidades dentarias posteriores, para los molares, correcto. Pero siempre vamos a buscar es el diente que vamos a anestesiar. ¿Cómo buscar la raíz palatina de ese diente? Anestesiamos acá, anestesiamos acá, anestesiamos acá, pero no es que vamos a buscar el foramen y vamos a meter la aguja en el foramen. Porque como yo les decía, nosotros colocamos la anestesia en el trayecto del nervio. Y al colocarla en el trayecto del nervio, listo, ya ahí se va a hacer su efecto. La anestesia mandibular, vamos a hablar aquí de dos técnicas particularmente. Primero de la técnica directa y luego, perdón, primero la técnica indirecta y luego la técnica directa. La técnica indirecta se basa en dos tiempos. ¿Cuáles son estos dos tiempos? Presten atención aquí. Primero, se coloca la aguja o la jeringa del mismo lado anestesiado, del lado ipsilateral, significa del mismo lado anestesiado, sobre los premolares. La altura debe ir 10 milímetros por encima de las caras oclusales de los dientes. 10 milímetros por encima de las caras oclusales de los dientes. Se debe palpar el borde anterior de la mandíbula, palpar, muy importante, palpar el borde anterior de la mandíbula. Recuerden ustedes que cirujano que no mete el dedo, mete la pata. Entonces aquí hay que palpar muy bien el borde anterior de la mandíbula y calcular 10 milímetros por detrás de ese borde anterior de la mandíbula. Entra la aguja y va a tocar hueso, apenas entre, toca hueso. Ahí estamos anestesiando el nervio bucal. Luego vamos a moverla, vamos a sacar un poco la aguja, pero sin sacarla totalmente, y la vamos a mover del lado contralateral, a los premolares contralaterales. Volvemos a introducir la aguja, volvemos a tocar hueso, aspiramos y terminamos de introducir el líquido anestésico. Aquí ya van a ver un video. Voy a pasar esto porque esto no, ya se los dije. Fíjense ustedes primero en imagen, del mismo lado anestesiar, tocamos hueso, luego sacamos un poco, infiltramos un cuarto de cartucho, un cuarto de carpool, retiramos un poco la aguja, la cambiamos hacia el otro lado la jeringa, volvemos a introducir la aguja y ahí terminamos de depositar el líquido anestésico. Vean aquí, presten atención a este video, presten atención. Fíjense que aquí primero está palpando el borde anterior de la rama, que es importantísimo eso, palpar el borde anterior de la rama. En el primer tiempo va del mismo lado a anestesiar sobre los premolares de ese lado, entra la aguja 1 centímetro, 10 milímetros por encima de la cara oclusal de los dientes y 1 centímetro por detrás del borde anterior de la mandíbula. Toca hueso. Si no tiene dientes, entonces sería 20 milímetros, porque las coronas miden como 10 milímetros, entonces serían 20 milímetros por encima del reborde alveolar. Tocamos hueso aquí, infiltramos un cuarto de cartucho. Ahí sería el nervio bucal. Luego se retira un poco, no se saca totalmente la aguja, repito, no se saca totalmente la aguja y se dirige al lado contralateral en el segundo tiempo. Desde el lado contralateral, ahí estamos sobre los premolares. Fíjense, ¿ves? Sin sacar la aguja, al lado contralateral se vuelve a insertar la aguja, tocamos hueso y ahí se aspira. Ahí se aspira porque ahí hay vasos sanguíneos y hay que evitar colocar la anestesia dentro del vaso sanguíneo. Ahí está haciendo la aspiración. Y se deposita el resto del cartucho, la anestesia. Por aquí Camila pregunta, ¿puede haber tejido adiposo? Puede haber, pero no hay ningún problema. Igual se anestesia porque el líquido de la anestesia se disemina. Entonces no pasa nada porque es líquido. O sea, aquí se termina de anestesiar y se retira. ¿Entendieron esta técnica? Díganme sí, díganme no, por favor, para pasar a la siguiente. Ya estamos terminando la clase. Mis clases son cortas, no duran más de 40 minutos. Entonces díganme si entendieron y paso a la siguiente técnica. Sí, perfecto. Entonces, la técnica directa
es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque tiene un solo tiempo. Aquí la jeringa se coloca desde el lado contralateral, desde los premolares contralaterales, y la posición de entrada de la aguja es exactamente la misma de la anterior. La misma de la anterior es 1 centímetro por encima de las caras oclusales de los dientes y 1 centímetro por detrás del borde anterior de la mandíbula. Albani me dice, ¿puede explicar el mecanismo de acción? ¿El mecanismo de acción de qué? De los anestésicos. Bueno, yo si quieres al final lo explico. Déjame terminar aquí las técnicas y explico el mecanismo. Pasa que la clase no está dirigida a eso, está dirigida más a las técnicas y no a la farmacología. Eso lo debieron ver ustedes en farmacología. Pero bueno, con gusto Albani Araujo te lo puedo explicar al final. Si aspiran y entra sangre al cartucho, lo que hay que hacer es sacar la aguja completa y volverla a meter para anestesiar. Ok. Entonces, la técnica directa, vamos a ver el video de una vez. Vamos a saltarnos este texto y vemos el video. Fíjense cómo entramos desde los premolares contralaterales, 1 centímetro por encima de las caras oclusales y 1 centímetro por detrás del borde anterior de la mandíbula. Vean acá. Fíjense. Esta es mucho más sencilla de entender y más sencilla de hacer también. Aquí estamos. Palpamos borde anterior de la mandíbula. Hay que palpar muy bien el borde anterior de la mandíbula. Luego de que palpamos el borde anterior de la mandíbula, nos vamos. El cuerpo de la jeringa va a reposar sobre los premolares contralaterales. La aguja entra 1 centímetro por encima de las caras oclusales de los dientes y 1 centímetro por detrás del borde anterior de la mandíbula. Penetra, perfora, toca hueso. Al tocar hueso, hay que aspirar para descartar que no esté en un vaso sanguíneo. Fíjense cómo ahí aspira para descartar que no esté en el vaso sanguíneo. Y luego se termina de infiltrar. Cuando se va infiltrando, al final se va sacando la aguja y se termina de infiltrar mientras se saca la aguja para anestesiar también el nervio lingual. En esta técnica no se anestesia el nervio bucal. El nervio bucal no está anestesiado. En la anterior tampoco. En la anterior anestesiamos nervio lingual y nervio alveolar inferior. El nervio bucal no está anestesiado en ninguna de las dos técnicas. Ok, ¿entendieron esta técnica? Sí, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Es como el tiempo 2 de la técnica indirecta. Como no está anestesiado el nervio bucal y vamos a hacer la exodoncia de un molar inferior, entonces tenemos que anestesiar el nervio bucal. Para el nervio bucal simplemente se retrae labio y carrillo y como si fuera una infiltrativa superior se coloca la anestesia. Directamente se perfora la mucosa, se toca hueso y se infiltra en vestibular del molar que vamos a hacer la exodoncia. No tiene mayor problema, no hay que hacer aspiración porque ahí lo que hay es hueso, esa es la línea oblicua. El mentoniano, ¿qué pasa con el mentoniano? El mentoniano tiene una técnica muy particular. El mentoniano debería anestesiarse de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Voy de atrás hacia adelante, en esta dirección, de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de arriba abajo. ¿Para qué? Para evitar que la aguja entre dentro del foramen y genere una lesión nerviosa. Se calcula que la aguja debería entrar con el bisel viendo hacia el hueso a nivel en el medio de los premolares. El foramen mentoniano generalmente está ubicado a 8 milímetros, de 4 a 6 milímetros por debajo de los ápices de los dientes. La técnica incisiva solamente se usa en adultos mayores o cuando hay dientes con mucha movilidad, porque si no, no hace efecto, y simplemente retraer el labio y colocar acá en vestibular del diente anestesiado. Anestesia intraligamentosa, esta no falla, muy buena técnica, es una técnica de refuerzo. La aguja sigue el eje axial del diente y entra directamente en el ligamento periodontal y sabemos que está bien puesta cuando es muy duro infiltrar, se hace sumamente duro infiltrar. Ok, entonces ya por aquí terminamos. Hay otras técnicas no convencionales que no se enseñan en pregrado, que es la Go Gates, que es una técnica de boca abierta, en donde la aguja se coloca en el cuello del cóndilo mandibular y logra anestesiar el nervio bucal, lingual y alveolar inferior al mismo tiempo, en una sola técnica. Y aquí gnosis se hace con boca cerrada, el paciente cierra completamente la boca, la aguja entra siguiendo lo que es la línea mucogingival
superior, no tiene reparos anatómicos a seguir y llega hasta un poquito más abajo del cuello del cóndilo, de esta manera. Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse. Ya, gracias a Dios se conectaron bastantes personas. Les debo por aquí lo del mecanismo de acción, Albani. Bueno, Albani, te lo voy a resumir rapidito. Hay varias hipótesis, te voy a explicar la que es más aceptada, por así decirlo. Esta hipótesis se basa en el bloqueo de los canales. Vamos a explicarlo aquí. Esto es así. Aquí está la neurona, tiene un axón y tiene una dendrita. En el axón hay un intercambio iónico de sodio y potasio. Ustedes se acuerdan, ustedes vieron fisiología. En fisiología se decía que hay una despolarización de la membrana. Cuando baja a menos 70 milivoltios, hay una despolarización de la membrana y eso genera el impulso nervioso. Que el impulso nervioso es saltatorio. Recuerden que los nervios están envueltos por una vaina de mielina, pero que hay una diferencia hay siempre una separación entre las vainas de mielina, algo así. Y el impulso va viajando, el impulso viaja de aquí para acá y luego despolariza la membrana, viaja de aquí para acá, despolariza la membrana y viaja de aquí para acá. ¿Qué se dice que hace el anestésico local? Simplemente bloquea el intercambio iónico de iones de sodio y potasio y también calcio. Y entonces, al bloquear el intercambio iónico, no se produce la despolarización de la membrana y entonces el impulso, por ejemplo, llega hasta aquí. Y aquí lo corta y no continúa. Esa es como la hipótesis más aceptada de todas. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase que va a ser el día... Para ver, a mí se me olvidó. Yo la semana que viene no voy a estar porque el miércoles me voy a México a un congreso y luego me voy a Maracaibo. Los que van al Congreso Nacional, que va a ser en Valencia, ya nos vemos en el Congreso del Colegio de Odontólogos de Venezuela, que va a ser a finales de julio. Ok, ustedes tienen examen el lunes de los dos temas. No va a exodoncia quirúrgica para ese examen, por supuesto. Entonces hay que modificar esto. Nos vemos el 30 de junio. 30 de junio es hoy, no. Pasa que nos saltamos un tema. Voy a reestructurar el programa. Nos veríamos en realidad la otra semana arriba. Voy a reestructurar el programa y les aviso. El parcial lo coordina el profesor Rodrigo. Yo no sé nada del parcial, nada. Yo voy a enviar las preguntas, pero yo no sé nada del parcial. No sé cuándo es, no sé a qué hora es, no sé qué sección es. De verdad de eso no sé nada. Absolutamente nada. Entonces, bueno, que esté bien. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Pórtense mal para que les vaya bien, no mentira. Pórtense bien. Chao a todos.